sigue ahí parado, mirándome con esos ojos negros y horribles desde la ventana. ¡Lárgate, hijo de perra! No hay nada para ti en este lugar. Creo que no se irá. Está deseando entrar. «59 años después, soy un anciano sentado frente a un monitor de computadora, tan gastado y anticuado como yo. Escribo esta historia quizá para distraerme del terror, para evitar asomarme por la ventana de mi cabaña aislada en el bosque, para no mirar a la muerte a los ojos. No es un segador con túnica negra y guadaña, sino una criatura viva que ha adherido su masa inquietante al cristal. Un organoide blanquecino y gris, con esferas negras sobresaliendo de su materia cerebral pulposa e hinchada. Sí, un cerebro. Una abominación absurda ha venido a matarme, y no la culpo. Soy el último de los científicos locos que engendraron a su especie. Se ha arrastrado 100 metros a través de la nieve en esta noche tensa y gélida, moviéndose como una babosa sobre el manto blanco, y ahora me observa desde la oscuridad de la noche y la blancura de la nevada. He imaginado mi muerte de muchas formas durante muchos años. Siempre creí que mi antiguo empleador sería quien pondría fin a mi miseria, pero supongo que así mi final será más rápido. Espero que el cerebro también encuentre su fin, por tu bien, por el bien de la humanidad. Aunque estoy listo para que la vida termine a la respetable edad de 82 años, este anciano sigue teniendo un miedo inimaginable. Uno no deja atrás el terror existencial con la edad. Quiero decir, si estuvieras mirando la cosa que está al otro lado de mi ventana, tú también estarías aterrorizado. Debo compartir mi historia para que esto no vuelva a suceder. Puede que hayas visto artículos en los últimos años sobre científicos que convierten células madre en tejido neural orgánico, con copas ópticas, formaciones parecidas a ojos. Estos minicerebros aún no imitan la complejidad cerebral de un cerebro real, por suerte. Dosen Minus ya había logrado eso décadas atrás, y terminó terriblemente. Estos hombres carecen de ética, operan sin control y sin registro, a menos que se cuente a otros denunciantes. Y ellos, al igual que quienes abandonan la compañía, nunca sobreviven. No existe forma de dejar Dosen Minus, no con todo lo que sabemos. Por eso he estado escondiéndome de ellos desde 1980, cuando el proyecto de organoides cerebrales se salió de control. Mi historia comienza en 1967. Formaba parte del proyecto del Dr. Harrow para investigar el funcionamiento interno de la conciencia humana y así codificar cerebros digitales para computadoras vivientes. Ese año logramos cultivar tejido neural a partir de células madre pluripotentes. Las alojamos dentro de un gran contenedor cerrado con medio de cultivo líquido que funcionaba más como una caja de Petri que como una simple placa. Esta caja de cultivo celular se mantenía dentro de una gran incubadora para conservar la temperatura correcta y un entorno oxigenado que permitiera prosperar a los organoides. Pero nuestro experimento, al estilo de Frankenstein,
tuvo resultados no deseados. Cada uno de los 11 mini organoides formó copas ópticas, precursoras de las retinas. Estas formaciones negras y sin rasgos brotaron de sus cuerpos de tejido neural. A los cerebros les crecieron ojos. Decir que estábamos horrorizados sería quedarse corto. Éramos ingenuos frente al horror en aquel entonces. No sabíamos cuán mal podían ponerse las cosas. El Dr. Harrow instaló un vidrio frontal con aumento en la incubadora para poder distinguir mejor los organoides cerebrales de 3 milímetros a simple vista. Nos dejó atónitos ver a los cerebros submarinos nadando dentro de aquella colosal cuba de líquido nutritivo. Parecían diminutas criaturas acuáticas, renacuajos rechonchos quizá. Y al igual que los renacuajos, estas criaturas se encontraban en una etapa larval, porque estaban evolucionando mucho más allá de su propósito y diseño originales. No solo movían sus cuerpos, sino también sus copas ópticas negras. Y tras un breve tiempo observando a las criaturas flexionar sus inquietantes formaciones oculares entre sí, el Dr. Grayson planteó una hipótesis horrible. Por Dios santo, se están comunicando entre ellos. Los ojos del Dr. Harrow se abrieron de par en par. Cielos, Grayson. Creo que tienes razón. La diferencia era que él y los demás científicos parecían emocionados, mientras que Grayson lucía tan aterrada como yo. Si los cerebros se comunicaban, significaba que eran conscientes. No habíamos aceptado crear vida consciente, pero sabía que ese era un dilema ético que jamás cerraríamos. Ya estaba hecho. La pregunta era, ¿qué sigue? Nada bueno, me dije. Su lenguaje de señas se expresaba al remodelar sus copas ópticas negras, expandiéndolas, contrayéndolas, alargándolas y a veces incluso retrayendo esas formaciones similares a ojos dentro de su masa gris y blanda. Me maravillaban y me aterraban en igual medida. Odiaba sus movimientos. Lo inquietante de esos ojos negros brotando como tumores de sus masas nadadoras de tejido cerebral. Su ritmo de evolución me aterraba, pero fascinaba al Dr. Harrow. Usó neuroimagen para analizar sus patrones cerebrales, empezando a preocuparse más por comprender su conciencia que la nuestra. Mis colegas y yo sabíamos que esto estaba fuera de los parámetros del experimento inicial financiado por Dosen Minus, pero debimos estar embriagados por el poder de haber creado vida. Tal vez al principio me creí un dios. Deberíamos desconectarlo todo. Esto es una completa locura, susurró el Dr. Grayson una noche. Me volví hacia él con alivio en los ojos, agradecido de encontrar a otro científico cuerdo. Aún así, mi miedo era superado por mi curiosidad. Por esto me uní a Dosen Minus, para ir más allá del ámbito público de la ciencia. La ciencia da miedo, me recordaba cuando luchaba por dormir, pero el insomnio nunca desapareció. Con los años, solo empeoró. Tras meses observando a los ópticos comunicarse y evolucionar, quisimos participar en la conversación. Les enseñaríamos nuestro idioma y ellos nos enseñarían el suyo. Los ópticos pasaban parte del tiempo observándonos. Parecían lo suficientemente curiosos como para conectar. Trajimos a los mejores lingüistas de la organización para interpretar el lenguaje óptico. Los expertos les mostraban fotografías de objetos con etiquetas en inglés, y los ópticos traducían esas palabras a su lenguaje de señas, basado en complejas señales oculares. Poco a poco,
Construimos el diccionario óptico, y ellos parecían estar haciendo lo mismo, al menos de forma mental. Una vez que dominamos el léxico básico del otro, abordamos conectores, preposiciones y gramática. Dada su capacidad cognitiva acelerada, pasamos rápidamente a la lengua de señas británica, BSL, ya que los lingüistas explicaron que era una forma mucho más rápida y eficiente de comunicación, sin el uso de la palabra hablada. Las criaturas no tenían oídos. El Dr. Grayson y yo también aprendimos BSL, pues estábamos desesperados por comunicarnos con fluidez, en lugar de tener que escribir mensajes para las criaturas. Mientras nos enseñábamos mutuamente durante años, los ópticos trabajaban en su hogar de otras formas. Comenzaron a construir, desprendían tejido cerebral con regularidad y usaban esa materia para crear estructuras, hogares, escuelas y centros comunitarios. Me perturbaba, creo, porque recordaba a mi hermana burlándose de mí cuando éramos niños, una Navidad. Puso a mi hombrecito de jengibre dentro de nuestra casa de jengibre y preguntó si él estaba hecho de la casa o si la casa estaba hecha de él. Esa pregunta resonaba en mi mente mientras veía a los ópticos construir un vecindario a partir de sus propios cuerpos. Me aterraba lo poco que Dos en Minus comprendía sobre la fisiología y la psicología de estas cosas vivientes que habíamos creado. Avanzábamos a ciegas. Grayson tenía razón. Deberíamos haberlo detenido. Nos tomó 5 años en total traducir por completo el lenguaje óptico al inglés. Para el verano de 1972, la mayoría del equipo podía comunicarse con fluidez con los minicerebros, ya fuera por escrito o mediante BSL. Los 11 ópticos habían desarrollado una comunidad igualitaria, viviendo en armonía y equidad. No había conflictos, no había disputas. Después de todo, no eran cazadores-recolectores. Nosotros, sus dioses, les dábamos todos los recursos que necesitaban. No tenían preocupaciones. Eran felices. Trabajaban juntos. Eso era lo que me aterraba. Amenazaban con reemplazarnos como la especie dominante de la Tierra. Los ópticos, en su mayoría, ignoraban a nuestro equipo de científicos y se centraban en ellos mismos. Esto me tranquilizaba, pues creía que no debíamos corromper a esos minicerebros. La pureza era clave para comprender sus mecanismos internos, si deseábamos recrear la conciencia humana en forma digital. Miento. La verdad es que me aterra cuando nos miran. Le confesé al Dr. Grayson una noche. Les tengo miedo. Él asintió y me dio una palmada en mi hombro. Deberías tenerlo. Todos deberíamos. Su piel estaba caliente. Eso era todo lo que mi mente rígida, robótica y poco humana podía procesar. Si me hubiera enfocado en una vida fuera del laboratorio, quizá tendría más que decir sobre el Dr. Grayson ahora. Apenas sé lo que significa ser una persona. Ese fue el precio que pagué. Me gusta imaginar lo diferentes que habrían sido nuestras vidas si nos hubiéramos conocido afuera. Si nunca hubiéramos sido reclutados por esta organización no autorizada. En cambio, me encuentro solo en esta noche invernal, acobardado en una cabaña y observando a un monstruo de mi propio diseño. Ya no está en la ventana, sino arrastrándose por el porche de madera, tratando de remodelar su tejido neural y abrirse paso por debajo de la rendija de mi puerta principal. Creo que podría lograrlo. Se me está acabando el tiempo. Es el Valle Inquietante, le dije al Dr. Grayson. Están hechos de células madre humanas y están tan cerca de ser como nosotros. Cerebros con ojos a medio formar,
pero no son nosotros. Están vacíos, están tan vacíos. Pero son tan inteligentes como nosotros. Él me sonrió y apretó su bolígrafo, pero la soltó rápidamente cuando el Dr. Harrow se acercó y nos lanzó una mirada severa, ordenándonos sin palabras que volviéramos al trabajo. Pero Grayson y yo hablábamos de este asunto con frecuencia. Los ópticos estaban hechos a partir de nosotros, así como Eva fue creada de la costilla de Adán. Con esta alegoría bíblica en mente, decidimos llamar informalmente a uno de los ópticos Eva. Oficialmente se llamaba 01, pero Dozen Minus catalogaba los organoides de manera tan clínica que queríamos un toque más personal para estos seres vivos. Eva era la líder no oficial de los 11 ópticos. Fue fundamental en el desarrollo del lenguaje óptico y ayudó a moldear su cultura. Ayudó a fomentar la paz. Compartían amor y risas mientras disfrutaban del oxígeno y los nutrientes proporcionados por sus creadores. No fue hasta el invierno de 1973, después de 6 años de estabilidad, que llegó el siguiente gran cambio. Grayson y yo entramos al laboratorio una mañana y encontramos no 11 cerebros en una aldea submarina, sino 200 cerebros en un pueblo submarino. Durante la noche, según mostraban las grabaciones de seguridad del laboratorio, 10 de los 11 ópticos se habían reproducido de forma asexual al desprender cúmulos de su materia orgánica, del mismo modo en que lo hacían al crear sus estructuras habitacionales. Esos cúmulos luego crecieron y formaron sus propias copas ópticas, creando una segunda generación de ópticos. Propagación. Una nueva etapa en la evolución de los ópticos. Su población explotó en los 2 años siguientes y constantemente comprábamos cajas de Petri e incubadoras más grandes para la colonia óptica. Para el verano de 1975, había 10.000 ópticos nadando en un tanque de 125 metros cúbicos. Dentro había una ciudad-estado de viviendas, escuelas, edificios gubernamentales y rascacielos que se elevaban hasta la parte superior del tanque. Habían pasado de una comunidad estrechamente unida a una sociedad expansiva. Y nuestro equipo de científicos hablaba a diario con decenas de ópticos educados, aquellos que dominaban la BSL. Mi favorito era 08, Aristóteles, como Grayson y yo lo llamábamos cuando el Dr. Harrow no estaba cerca. Era el único óptico original que quedaba, ya que los otros 10 se habían propagado hasta desprender por completo sus formas, viviendo ahora como los cuerpos de sus cientos de hijos y nietos. Siempre me fascinó que fuera el único de los 11 que no se reprodujo. Tal vez por eso me daba menos miedo que los demás. No estaba intentando construir un imperio. No estaba intentando reemplazar a la humanidad. Aristóteles era maestro de ética. Defendía la prudencia, enseñando a sus semejantes a gobernar mediante la razón. Defendía la democracia, la libertad y la justicia. Defendía a Eva, por encima de todo, buscando mantener su sociedad igualitaria y amorosa, ahora casi 1000 veces más grande que antes. Abogaba por la justicia caso por caso. Dada la complejidad de la vida, no debía existir una única ley moral para todas las disputas. El Dr. Grayson le dio ese nombre debido a este código ético aristotélico que seguía. No un código pomposo ni pretencioso. Su objetivo era simple: mantener felices a los 10.000 ópticos. Aún así, pese a todas sus virtudes, Aristóteles me aterraba cada vez que hablaba con él.
pero solo en el sentido de que se presentaba como evolutivamente superior a mí. Era una amenaza para mi propia existencia. ¿Te gusta tu hogar? Le pregunté una vez en señas. Él respondió con esos movimientos oculares, siempre perturbadores. No se preocupe, Dr. Walton. No lo veo como mi captor. Sí, me gusta mi hogar. Eso me tranquilizó un poco, pero él era solo un óptico entre miles. El que más me aterraba era 45, uno de los descendientes de Eva. Una figura combativa en las reuniones de la ciudad, que usaba el nombre de su difunta madre para reforzar su posición, ya que ella era la figura más querida de la historia óptica. Se veía a sí mismo como un aristócrata, un óptico de nacimiento noble, y era una criatura despiadada a la que Grayson y yo llamamos Calígula, en honor al antiguo emperador romano. Quería que los hijos de la primera generación óptica gobernaran sobre toda la civilización, pues eran los más puros de los 10.000 ciudadanos. Calígula no era amado como su madre. La mayoría de los ópticos veía a través del megalómano y lo reprendía por olvidar las enseñanzas de Eva sobre la igualdad y la compasión hacia sus semejantes. Como resultado, Calígula se volvió resentido. Comenzó a difundir retórica de odio sobre las nuevas generaciones defectuosas de ópticos nacidos con diferencias evolutivas de tamaño, forma y color. Algunos eran grises, otros amarillos y otros azulados. Por suerte, la gente eligió seguir las palabras de Aristóteles en las reuniones de la ciudad, ya que predicaba amor y unidad, mejor logrados mediante la democracia. Una clase gobernante solo engendraría división, como lo demostraban las peligrosas ideas de Calígula. La gente estuvo de acuerdo. Pero para 1977, Aristóteles era el único óptico que recordaba aquellos primeros días de convivencia armoniosa. La historia se enseñaba en las escuelas, pero los días de unión y armonía parecían ficción para las generaciones más nuevas que hablaban con los científicos de Dozen Minus. Tras 10 largos años, los ópticos diferían no solo en apariencia, sino también en credo. Calígula no era la única criatura con creencias divergentes. Aquellos ópticos que dominaban el inglés tenían el gran honor de comunicarse con los científicos de Dozen Minus. Esto les otorgaba estatus dentro de la sociedad. Y uno de esos ópticos, el 2592, era visto como un profeta que tenía los ojos de los dioses puestos sobre él. Se presentaba como un mesías ante su congregación, en un antiguo centro comunitario que había reconvertido en iglesia. Los creadores se han comunicado conmigo otra vez, decía ese falso profeta, al que llamamos Ahab. Ellos decretan que deben hacer lo que yo diga o enfrentar su ira. Yo soy su recipiente. Ustedes hablarán con ellos a través de mí. El Dr. Grayson comenzó a sentirse incómoda cuando Ahab llenó la mente de los jóvenes ópticos con estas mentiras. Había casi 12.000 ópticos en esta sociedad y solo 1.000 de ellos entendían BSL. Intentamos comunicar la verdad a tantos como fue posible, pero era un juego del teléfono descompuesto. Los mensajes se distorsionaban para cuando llegaban a los otros ópticos, y los traductores honestos de BSL eran desacreditados por mentirosos como Ahab. Las tensiones aumentaban. Nadie estaba ya en la misma página. En 1979, finalmente se encendió una chispa que prendió fuego a ese pequeño barril de pólvora que era la civilización óptica. Dozen Minus destinó parte de nuestros fondos a otros experimentos, así que tuvimos que comenzar a racionar el suministro de nutrientes para la incubadora. ¿Por qué la escasez de nutrientes?
me preguntó Aristóteles. Jefes desinteresados. Lo siento. Estoy intentándolo. Después de 7 años hablando con los ópticos, había aprendido a leer las emociones en sus ojos. Creo que había pánico en las rápidas expansiones y contracciones de las pequeñas esferas negras de Aristóteles, y su pánico me provocó pánico a mí, porque solo lo había visto comportarse de manera estoica. Esto es lo que Calígula necesita, dijo Aristóteles. Tenía razón. Las ideas radicales de ese totalitario estaban captando la atención de ciudadanos jóvenes e impresionables que no se interesaban por la historia ni por las enseñanzas éticas. Solo les importaba el aquí y el ahora. Se estaban muriendo de hambre de oxígeno y nutrientes, y alguien tenía soluciones. Eso era todo. Calígula culpaba a la superpoblación. Era astuto en su engaño, envuelto en una verdad. No había suficientes nutrientes para los 13.000 ópticos. Pero la superpoblación no era la causa del problema. Simplemente lo agravaba. Aristóteles nos ha vuelto codiciosos y estúpidos, argumentó Calígula en una reunión de la ciudad. Ahora estamos pagando el precio de una sociedad de abundancia, demasiados ópticos y muy pocos recursos, demasiadas ideas conflictivas y muy poco orden. En los primeros días de mi madre, la gran Eva, había uniformidad y conformidad. Ese es el camino hacia vidas mejores y más grandes para todos los ópticos. Algunos de los ópticos más sabios sabían que la paz y la conformidad no eran lo mismo. Por desgracia, discutían sobre cómo regresar a los buenos tiempos, dada la crisis de recursos. Mientras ellos se dividían, Calígula unificó a un culto detrás de su causa. Fue con el falso profeta y le prometió poder a cambio de cooperación. Los creadores me han dicho, ¿por qué no estamos recibiendo tantos nutrientes?, mintió Ahab a su congregación. Dicen que estamos siendo castigados por haber perdido nuestro camino, pero Calígula nos guiará de regreso a la senda justa, amigos míos. Y entonces los creadores nos alimentarán, devolverán nuestra gran y placentera tierra. Calígula ganó la siguiente elección democrática. La mayoría de los ópticos estaba demasiado ocupada discutiendo o muriendo de inanición como para preocuparse. Demasiado distraída, incluso para votar. Calígula tomó el control y comenzó a referirse a sí mismo con una palabra óptica para la cual no teníamos traducción. La comunicaba con esos aterradores ojos negros que me habían perseguido desde la primera vez que lo vi esparciendo su odio en las reuniones de la ciudad. Rey. Tenía que ser esa palabra. Siempre había sido el rey Calígula en su propia mente, el noble hijo de Eva, luchando por mantener pura su civilización. Finalmente, tenía el poder de alinear la sociedad con su visión del mundo. Por supuesto, yo conocía criaturas como él fuera de la incubadora. Después de todo, nací al final de la guerra. Mi padre me había hablado de los días oscuros antes de que yo llegara al mundo. Sabía lo que venía después. El primer paso del régimen de Calígula fue eliminar a cualquier disidente que se interpusiera en el camino de la supervivencia, como él la llamaba. Encarceló a los intelectuales que se oponían a él. Hubo una pequeña protesta cuando Aristóteles, el último de los originales, fue encerrado. Pero Calígula convenció a sus seguidores de que su querido óptico era un anciano senil, un enemigo del Estado con ideas necias que casi habían extinguido a su especie. Necesitaban reglas y leyes adecuadas para mantener a la población bajo control. La elección era simple: libertad o supervivencia. En 1980 comenzó. La cura de Calígula para la escasez de nutrientes
fue reducir la población erradicando a los indeseables. No fue una guerra civil, porque los ópticos nunca habían conocido la violencia. No sabían cómo defenderse de Calígula y sus tiranos mientras devoraban a la población, reutilizando su tejido orgánico como grandiosas fortalezas para su gobierno. La misión eugenésica de Calígula dio como resultado un genocidio que se cobró miles de vidas. Y no se detuvo en los indeseables. Calígula apuntó luego contra sus propios seguidores, incluso contra aquellos de generaciones más antiguas que supuestamente eran puros como él. Ejercía su poder con prejuicio absoluto. No quería resolver la escasez de nutrientes, ni siquiera quería ser un simple rey. Quería ser Dios. Y aún quedaba otra etapa de evolución por venir. En una reunión de la ciudad, Calígula agradeció a sus seguidores restantes, la mayoría de los cuales solo obedecía para evitar ser exterminada. Ahora hay suficientes nutrientes para todos, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Para evitar que un fracaso como este vuelva a ocurrir en nuestra gran sociedad, debemos convertirnos en uno solo. Esa es la clave de la conformidad. Había 200 almas en esa enorme estructura, y observamos a través de los grandes ventanales de aquel palacio cómo Calígula y su círculo interno de generales comenzaron su trabajo atroz. Los tiburones se abalanzaron sobre sus compañeros ópticos, quienes no lograron nadar hacia la libertad y asimilaron sus formas orgánicas. Incluso consumió a Ahab, como para demostrarles a los sobrevivientes que ni siquiera los profetas eran relevantes a la sombra de un rey. A su vez, Calígula y sus hombres se hincharon en masa, engrosando con los cadáveres de sus seguidores caídos. Crecieron hasta convertirse en cerebros gigantescos, atravesando las paredes de su majestuoso lugar de reunión. Paredes hechas también de tejido neural, ahora absorbidas por sus cuerpos. Los gigantes se alzaban sobre la ciudad de microcerebros dispersos, que huían y se escondían de sus opresores. Entonces Calígula les transmitió un mensaje a sus hombres con un parpadeo, y mi rostro se volvió gris. Hemos superado nuestra jaula. Señor, tenemos que detener esto. Suplicó el Dr. Grayson al Dr. Harrow. ¿Por qué? Esto es lo que queríamos. Los ópticos están evolucionando otra vez. Tenemos una enorme cantidad de nuevos datos para analizar. El director Anslow restablecerá el financiamiento completo cuando vea esto. Grayson me miró con desesperación. Éramos los únicos 3 científicos en el laboratorio a esa hora de la noche, así que necesitaba mi apoyo. Necesitaba que yo enfrentara al Dr. Harrow. Por supuesto, yo no quería enfrentarme a los altos mandos. Me obligarían a renunciar, lo que significaba una bala en la cabeza. Todo el mundo lo sabía. Por eso siempre cerrábamos la boca y hacíamos lo que nos ordenaban. Pero este dilema ético iba demasiado lejos. Estaba a punto de decir o hacer algo. De eso estoy seguro. Simplemente no recuerdo qué, porque todos nos sobresaltamos con el repentino estallido de la caja de Petri de vidrio. Y luego siguió el de la ventana aumentada de la incubadora. Salieron 5 anormalidades de la naturaleza. Organoides, cada uno con una masa de unos 25 centímetros en todas direcciones, y ojos hinchados sobresaliendo de sus cuerpos grises, semejantes a tumores. Calígula y sus generales escaparon, cayendo al suelo del laboratorio. Estaban sobreviviendo fuera del fluido. Grayson y yo lanzamos alaridos primales
cuando los 4 generales de Calígula se enroscaron alrededor de las piernas del Dr. Harrow y lo derribaron. No logró sacarse de encima a los aparentemente poderosos organoides y abrió la boca para gritar. Un sonido que fue silenciado de inmediato cuando los organoides penetraron sus labios abiertos con sus formas de tejido neural. Su cuerpo comenzó a marchitarse como una flor moribunda, volviéndose demacrado, y a medida que su piel se pegaba cada vez más a su armazón esquelético, la masa de los organoides se hacía cada vez mayor. Estaban drenando los nutrientes del científico, asimilándolo como a los otros organoides. ¡Corre!, le grité a Grayson. Ambos nos giramos y corrimos hacia la salida, y mi corazón latía con fuerza en mis oídos, casi ahogando el sonido viscoso de Calígula deslizándose por el suelo detrás de nosotros. De hecho, mi corazón latía tan fuerte que empujé la puerta y escapé del laboratorio sin darme cuenta de lo que había ocurrido. Cuando me giré para mirar atrás, quedé paralizado. No logré gritar. Calígula se había envuelto alrededor de su rostro y dentro de su boca con tal rapidez que no escapó ningún sonido de sus labios. La vi arañar su cara con brazos huesudos, casi sin carne, mientras caía de rodillas. Estaba indefenso mientras se consumía, sufriendo el mismo destino que el Dr. Harrow. Y Calígula robó su masa para convertirse en una monstruosidad del tamaño de un ser humano, tan grande como sus 4 generales juntos. Lo único que quedó de aquellos 2 científicos fueron sus batas de laboratorio y su ropa interior en el suelo, desechos sin nutrientes, sin interés alguno para los ópticos. Calígula me transmitió algo con un parpadeo, otra palabra que no figuraba en el diccionario óptico. La mayoría de las noches despierto sudando, preguntándome qué fue lo que me dijo. El líder succionó su forma de casi 1,80 m sobre las baldosas, lanzándose hacia mí. Miré la incubadora destrozada más allá de Calígula y sus hombres, preguntándome si quedaban ópticos vivos dentro del medio de cultivo que se drenaba, preguntándome si acababan de ver a su líder déspota devorar a 2 dioses ante sus ojos moribundos. Tal vez él sea un dios, pensé con terror, mientras su forma, casi 30 centímetros más baja que la mía, aún así parecía alzarse sobre mí al acercarse. Todo ese calvario duró quizá 3 segundos, pero sentí como si hubiera estado congelado mucho más tiempo. Cuando reaccioné, golpeé el botón junto a la puerta del laboratorio para cerrarla y bloquearla, justo cuando Calígula estrelló su abultada masa cerebral contra el cristal del otro lado. Su tejido y sus copas ópticas negras llenaron mi campo de visión, perforando mi alma. Incluso cuando era un diminuto óptico, tantos años atrás, sus ojos siempre me habían parecido grandes y aterradores, con vidrio aumentado o sin él. Con la adrenalina impulsando mis extremidades, ingresé el código de activación en el panel de la pared para esterilizar el laboratorio, y una alarma resonó por toda la instalación de 2 en minus. Aunque Calígula no tenía oídos, sé que leyó la verdad en mis ojos, porque sus copas negras se ensancharon. No, parpadeó en negación. En cuestión de segundos, la temperatura del laboratorio subió a 121 grados Celsius y observé a través del vidrio cómo toda la sala, transformada en un autoclave como parte del procedimiento de emergencia, era incinerada. El cuerpo de Calígula se prendió fuego y cayó hacia atrás en silencio.
la criatura y sus generales gritaban con ojos bulbosos que se expandían y contraían rápidamente mientras su tejido se quemaba, al igual que todo lo demás en el laboratorio. La ropa en el suelo, las muestras en las mesadas y cualquier óptico sobreviviente en la incubadora. Todo se redujo a cenizas. Y yo huí. Como dije, no se puede renunciar a Dos en Minus, porque conocemos todos sus secretos. Sabía que debía esconderme por el resto de mi vida. Me fui tan al norte como pude, estableciéndome en un pueblo escocés aislado y gastando mis enormes ahorros en una modesta cabaña, reservando el resto para financiar mi retiro, algo anticipado. En cuanto a cómo he terminado con un monstruo en mi puerta, 46 años después, tengo una confesión. No salí de aquel laboratorio con las manos vacías. Semanas antes de la incineración, había sacado a Aristóteles de contrabando de su prisión en la incubadora y borrado las grabaciones incriminatorias de todos los sistemas de vigilancia. Lo mantuve con vida en una incubadora doméstica y lo transporté en un contenedor congelado hasta nuestro nuevo hogar en Escocia. ¿Por qué? No lo sé. Eso es mentira. Me sentía culpable. Habíamos fallado a los ópticos al cortar su suministro de nutrientes. Estaba seguro de que la sociedad de Aristóteles habría prosperado de otro modo, así que le di una oportunidad. Instalé una incubadora en un cobertizo al final de mi terreno, dejando un campo abierto entre mi cabaña y este nuevo hogar óptico, y luego descongelé a Aristóteles. Tomó años de persuasión lograr que hiciera lo que siempre había resistido: propagarse. Finalmente accedió, pero debía haber confiado en que él sabía más. Era el año 1985, hace 41 años. Desde entonces, he visto surgir y caer 3 civilizaciones más. Me equivoqué. Aristóteles es un nombre distante y olvidado entre los ópticos sobrevivientes. Bueno, digo sobrevivientes, pero comenzaron a exterminarse entre ellos el mes pasado. Otra guerra tras una moderadamente exitosa racha de 13 años de civilización. Nunca es diferente. El ciclo se repite. Quise hacer lo correcto por Aristóteles, pero nunca pude recrear aquellos primeros días de 11 ópticos viviendo en armonía. Su mundo siempre estuvo condenado al fracaso. Y ahora, el último de ellos ha venido por mí. El nuevo Calígula. Ha estado golpeando mi puerta durante los últimos 10 minutos, con su masa de materia gris. Golpe viscoso tras golpe viscoso. Ha consumido a los otros, a los 100, y yo seré el último al que tome, a menos que ponga fin a esto. Rocié la cabaña con gasolina esta mañana temprano, mientras veía concluir otra gran guerra. He estado esperando pacientemente a que esta criatura venga a matar a su creador, y le concederé su deseo. Arderemos juntos, y finalmente completaré el proceso de esterilización que comencé hace 46 años. Puede que no sea un buen hombre, pero ya no me quedaré de brazos cruzados sin hacer nada. Tengo un miedo profundo a lo que viene, pero el coraje no consiste en conquistar el miedo. Consiste en hacer lo correcto, como sin duda diría Aristóteles. Hago esto por él, por el Dr. Grayson, incluso por el Dr. Harrow y Calígula, por todos ellos, organoide y humano por igual.
Estoy girando la rueda de mi encendedor con una mano temblorosa, esperando que la puerta ceda y escribiendo este pasaje final con la otra. Esperaré a que el monstruo entre. Esperaré a que esta pesadilla termine. Maldito seas, asqueroso monstruo. Arderemos en el infierno para siempre.